última edición, o esta edición que es bastante completa, tuvo algunos tropiezos, ya que para el momento en que inicié este proceso de revisión y aumentar casi en un 50% el contenido de la primera edición, yo estaba cumpliendo funciones diplomáticas en New Orleans, ¿no? Estuve cumpliendo funciones diplomáticas durante 3 años y fueron 3 años, ya ustedes lo saben, de mucho problema. Primero, la orden ejecutiva de Obama inició un proceso de bloqueo contra Venezuela y luego eso se aprobó y sacó el gobierno de Trump. Entonces, entre las funciones de hacer lobby en el Black Caucus, Estados Unidos, atender a la mayoría de los venezolanos que habían migrado hacia diferentes lugares de Estados Unidos, aproximadamente casi 500,000 de personas. En New Orleans me ocupé de muchas cosas y eso me quitó el tiempo. No que me quitó el tiempo, sino que me costaba un poco agarrar un espacio para ponerme a profundizar sobre el tema. No obstante, pese a todo eso, también toda esta experiencia, el haber participado en la asamblea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el haber participado en asamblea de las Naciones Unidas, el haber participado vamos a decir, como una especie de opinador sobre el tema de la paz en Colombia, eso me fue dando también otra dimensión del texto. Conocer las experiencias durante 20 años de lo que fue los procesos de transformaciones sociales que se dieron en América Latina en los primeros 20 años de este siglo XXI, la experiencia de Lula, cual conocí personalmente, la experiencia de Correa, también que conocí personalmente, la experiencia de Bolivia, la experiencia en Uruguay. Eso me fue permitiendo un poco dar una redimensión y ver con un sentido crítico también dentro de los procesos de los gobiernos progresistas cómo se estaba enfocando el tema África. Y ese es uno de los capítulos allí esenciales, es para generar discusión, es decir, no es un capítulo o varios capítulos, porque plantea, bueno, cuál es la agenda ahora, ¿no? Fue con la intención de provocar reflexión hacia la pandemia, porque yo conozco a Omar viene aquí con la propuesta panafricana de Guanáfrica, que hizo una exposición aquí en la exposición del libro. Yo no voy a decir, como decimos en Venezuela, que fue que Omar nos empavó, pero 2 meses después comenzó la pandemia. pero con él ahí pudimos ya hacer una vinculación más directa y yo le di palabra bámbara, palabra voló, ¿no? Que me comprometí a que sí lo íbamos a terminar. Y en efecto, bueno, hoy está naciendo ese texto que espero pudieran muchos compañeros leerlo, releerlo. Hay una visión bastante. Que los procesos de transformación no se dan de la noche a la mañana. De hecho, la introducción de este libro, en esta introducción haces una suerte, como dice el profesor Lago Montes, una suerte de genealogía de lo que ha sido la historia del pueblo africano y su diáspora, en el sentido de que un capítulo habla de africanos a negros, de negros a cimarrones, y bueno, y después incluso hasta la participación que tuvieron los pueblos afrodescendientes en los procesos de independencia, en los procesos anticoloniales en el espacio Caribe y en Latinoamérica. Primera parte, antes de llegar mucho a la contemporaneidad, porque hay olvidos precisamente con
muy mala intención, algunos académicos, algunos intelectuales tratan de ocultar. Aquí se ha generado, aquí en muchas partes, en Estados Unidos, cuando he dado conferencias, o en la misma Europa, por ejemplo, el término negro. Y yo soy de la idea, yo, por ejemplo, mi primer trabajo de investigación que hice sobre África y su diáspora, la hice en el año 1984, que culminó en un trabajo de investigación en Congo, lo que hoy conocemos como Congo-Brazzaville, ¿no? Y cuando hago ese contacto ya directo, después de haber realizado investigaciones en Venezuela, investigaciones de tradiciones orales, investigaciones bibliográficas, investigaciones de tradición oral, después, bueno, voy al Congo, a la República del Congo, y comienzo a ver allí, bueno, ellos hablaban de Kamba, hablaban de Congo, hablaban de Luango, hablaban de Mayombe. La palabra negro fue una invención, porque ya en África, como después tuve tiempo viviendo por condiciones diplomáticas, 6 años en África, o sea, la gente es yoruba, la gente es fon, la gente es bámbara, la gente es walao, ¿no? La palabra negro fue una invención, y ahí, como usted dice, en este primer capítulo, o en esta primera parte, trato de explicar de africanos a negros, de cómo nos convirtieron en negros, de un gorila, y luego con esa misma medida lo hizo a un hombre y una mujer africana. Las diferencias fueron milimétricas, y ahí dijo, no, esta cosa no es un ser humano, esta cosa es más próxima a los monos. Y ahí quedó estigmatizado que cuando nos quieren resaltar en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte, nos dicen negro, nos dicen mono, nos dicen gorila, ¿no? Y después vino la justificación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de que nosotros éramos brujos porque no concebíamos la espiritualidad como el cristianismo ortodoxo, e incluso hasta el mismo Islam, porque el Islam no podía esclavizar a otro ser humano, según los postulados. Entonces también tuvieron que reinventarse un nombre para la esclavización y para la trata negrera también, para la trata o el comercio de hombres y mujeres de África hacia el Medio Oriente. Es decir, podemos ver que como las religiones para ese entonces dominantes, objetualizaron, ¿ves? Transformaron a los africanos en objetos, y de ahí esta reivindicación de que nosotros éramos eso. Luego, en esta situación, bueno, surgió el levantamiento. Tuvimos una respuesta. Lo que vamos a llamar el respuesta. cimarronaje. Y el cimarronaje fue esencial. El cimarronaje comenzó prácticamente en República Dominicana con Enriquillo, ¿no? Y así sucesivamente con otros cimarrones y cimarronas, como Nani, aquí en Venezuela con Rey Miguel, Andrés Sote, José Leonardo Chirino, Zúñidos Palmares, ¿no? En Brasil, toda nuestra geografía. Y lo último que conseguí también en los archivos de Nueva Orleans, porque me dedicaba también a investigar mucho en los archivos de Nueva Orleans, y además las alianzas que se hicieron entre los sectores que estaban oprimidos y discriminados, como fueron los indígenas. Fue un ejemplo para las luchas independentistas. No, eso lo aporte, porque, claro, además, eso es lo que posteriormente el marxismo llamó el internacionalismo proletario. Ya nosotros aquí en las Américas, con la Revolución Haitiana, la habíamos practicado, porque ¿quiénes ayudaron a Bolívar a liberar 5 naciones? Pues ese ejército afrointernacionalista, y con esa concepción de los haitianos, ¿entiendes? Pero esos son vacíos históricos que lamentablemente aún, llámese, los gobiernos tanto de derecha como los gobiernos de la izquierda, eso todavía no lo entienden porque hay una alienación histórica. Frantz Fanon entendió, y fue una discusión que tuvo con su antiguo maestro, Aimé Césaire.
vez estuve en Martinica dando una discusión al respecto, que el momento de hacer la liberación de Martinica estaba en el hecho de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió a Francia y muchos marinos se tuvieron que refugiar en Martinica, pero no se dio el paso. Ahí es cuando un Fanon, bueno, que participa en la Segunda Guerra Mundial, luego se formó como médico y se va para la liberación en Argel. Y por eso yo lo hablo como una tendencia. Además, la gran producción teórica que tuvo Fanon, de la cual creo que Van África también sacó un texto donde la introducción la hace la hija de Frantz Fanon, la doctora Mireille Fanon, que en este momento la Fundación Frantz Fanon, donde Frantz Fanon tenía unas posiciones e incluso veía con ojos muy críticos el surgimiento de la Unión Africana. Advertía que eso se podía convertir en un intelecto. Que quisiéramos abordar es precisamente, retomando parte de lo que has mencionado, es como la importancia que ha jugado el espacio Caribe, la diáspora africana, en ideas tan importantes como el panafricanismo. Muchas veces se piensa que el panafricanismo solamente se ha impulsado desde el continente africano, pero resulta que el espacio caribeño juega un rol importante. El tema del cimarronaje, que no solamente la búsqueda, en su momento, la búsqueda de la libertad contra la esclavización, sino también en términos de construcción de saberes, de radicalización de procesos sociales. Hay un papel relevante que vemos respecto a quién es el que está generando el conocimiento, quién está generando estos saberes, estas reflexiones, estas críticas. No por casualidad, como usted lo ha mencionado, hay cualquier cantidad de silencio respecto a estos procesos importantísimos, el rol de Cuba para la liberación de muchos países en África, todo el trabajo teórico, pero también de activismo, de militancia de Frantz Fanon, que es de Martinica, todo lo que hizo Marcus Garvey en los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir respecto a esto? La importancia de que los saberes, el activismo, se ha generado por los propios pueblos que pudiéramos considerar en términos freirianos, aunque fanonianos, el propio pueblo oprimido, que es quien tiene que ser protagonista no solamente de las transformaciones sociales, sino de generar productos como el que estamos discutiendo hoy, que es este libro de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Como lo expreso en el texto, el panafricanismo nació en el Caribe. El Caribe, lo repito, no, ahí tengo diferencias con Carpentier, que él dice que el Caribe es como el Mediterráneo. No, el Caribe es el Caribe. El Caribe es una cosa, es un espacio, por eso yo hablo de el espacio Caribe, porque ahí estuvieron la convergencia de prácticamente todas, por poner un término, casi todas las civilizaciones del mundo, porque por ponerte un ejemplo, porque cuando se inicia el proceso, cuando ya finaliza el proceso de la trata, que Inglaterra ya no le interesaba, porque entraba en la época de la industrialización, pero otros sectores, bueno, comienzan a traer otros sectores humanos, ¿me entiendes? Para que siguieran el otro tipo de trabajo que no era mecanizado, tal como fueron los hindúes y como fueron los chinos. El apoyo a Sudáfrica para desmontar finalmente la apartheid. Claro, que fue un poco lo que te dije anteriormente, que fue la batalla de Cuito Cuanevales, que ha sido la batalla más esplendorosa que se ha dado en toda África. Porque no solo fueron los cubanos, sino también fue la SWAPO, ¿me entiendes? De Namibia, ejércitos, células guerrilleras africanas, o fue el Umkhonto Wesizwe, que era el brazo armado del ANC en Sudáfrica y que estaban recibiendo entrenamiento en Angola, ¿no? Lugar en el cual también pude visitar y pude entrevistar a gente que
que estuvieron participando en ese proceso, que eso será en otro texto que le dije, le he dicho más la otra vez, que estoy redactando algo que se llama desromantizar África. El África tal y cual como no la ve, no el África romana. Entonces, en el Caribe, ¿verdad? Van a surgir todos estos elementos, pero vamos ahora a actualizarlo. Cuando Chávez va a la cumbre de la Unión Africana en el 2006, eso creo que eso fue en Gambia, comienza a tener otra perspectiva de África. Y Chávez va a tomar en parte un programa que había también dejado Kwame Nkrumah, que era la necesidad, por ejemplo, de crear vínculos esenciales entre África, por ejemplo, Petroamérica, ¿entiendes? Que luego Chávez va a transformar en Petrocaribe, que era suministrar energía al Caribe, ya que no tenía energía suficiente, y eso hoy queda como una política. Es un ejemplo también, esos son elementos de panafricanismo. Luego cuando aquí en Venezuela... En el caso de en el caso de los movimientos sociales, estamos hablando de agendas gubernamentales, pero en el caso de los movimientos sociales, has tenido la oportunidad de ser testigo directo en África, en los Estados Unidos y obviamente en el espacio Caribe. ¿Cuáles son las luchas actualmente de los movimientos sociales afro? Pero sobre todo porque vemos que mediáticamente hay mucha fuerza respecto a todo el tema de la lucha contra el racismo, contra la exclusión social. Mediáticamente hay una hegemonía de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero ¿qué está ocurriendo en África? ¿Qué está ocurriendo en el Caribe y en América Latina? ¿Qué están haciendo los pueblos afrodescendientes, los movimientos sociales afrodescendientes, africanos, para también visibilizar lo que está ocurriendo en estas regiones del planeta, pero también lo que están promoviendo, cuáles son sus agendas de lucha? Bueno, en este momento, con respecto a las publicaciones, bueno, hay dos textos, que tengo una deuda ahí muy grande. El texto es sobre afro-venezolano, proceso bolivariano, bien actualizada. Por cierto, ese libro en el 2005 lo presentó el presidente Chávez, otro presidente. Se han hecho 2 ediciones más, pero como la historia va cambiando, bueno, ahorita hay nuevos elementos que hacer, ¿no? Y para mí una gran suerte que, por ejemplo, usted vaya a estar ahí ayudando un poco en eso, porque conoce también un poco la realidad de Venezuela y sabe el sentido cuando uno dice una palabra, una oración, una composición. Creo que la vas a entender muy bien para su posible corrección del texto, ¿no? El otro es sobre el Caribe, eso es lo que usted acaba de decir. Caribe, afroespiritualidad y afroepistemología. Este último, la afroepistemología, es el reto que desde el año 1999 vengo haciendo y vengo planteando de que nosotros tenemos que construir nuestro propio conocimiento. Se nos fue uno de los aliados más estratégicos que teníamos en el gobierno, como lo fue Aristóbulo Isturi, con el cual tuvimos diferencias fuertes, tuvimos discusiones, pero era una persona con la cual tú podías discutir. Pero ahorita difícilmente tú puedes discutir con una persona dentro del gobierno, porque creen que se la saben todas. Aristóbulo no. Aristóbulo era pueblo, Aristóbulo era como uno, Aristóbulo era de Barlovento. Aristóbulo nunca se pensó que era la última, como dicen aquí vulgarmente, como la última vesícula del desierto. Era un tipo como uno. Llegó a ser vicepresidente, llegó a ser 2 veces ministro de Educación. Es la gente que se necesita para transformar América Latina y el Caribe. Ahora bien, hay una agenda internacional que sí la tenemos. Ahí viene, por ejemplo, lo del cambio climático que lo hace en Glasgow,
¿no? Y bien sabemos que el Caribe, en el Caribe, el, el cambio climático va a ser muy fuerte. En el Caribe están prácticamente 50 especies del planeta, por un lado, pero también el efecto climático está emergiendo y en Panamá desapareció la isla de Cangrejo, tan similar como las islas que están desapareciendo en el Pacífico como Tuvalu, las islas Seychelles. O sea, el cambio climático junto con la pandemia y el racismo son los tres peores crímenes que ahorita tenemos en la humanidad. Vamos a tratar de enfocarnos en uno de los aspectos de lo que consideramos la afrovenezolanidad. Y bueno, y aquí hago un pequeño inciso. ¿De dónde surge esta idea de la afrovenezolanidad? Pudiéramos decir que, por eso traje este libro, que de hecho lo pusimos como parte del flyer de promoción de la actividad. Un venezolano, Juan Pablo Sojo, él en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, escribió esta novela que se llama Nochebuena Negra, y es de cierta forma una novela etnográfica, pudiéramos llamarlo de esa manera, en donde se muestra lo que es la vida del pueblo afrodescendiente, en específico de la zona de Barlovento, que fue donde él nació. El término afrovenezolano, el término afrovenezolanidad, pudiéramos decir que es autoría de Juan Pablo Sojo, con una publicación que hizo en el año 1943 que se llamaba Apuntes Afrovenezolanos. Comentarios y apuntes afrovenezolanos, publicado en 1943. Es decir, que esto ya tiene un tiempo madurándose. Uno de los resultados es, por supuesto, esto que estuvimos hablando hace unos minutos con Jesús Chucho García. Entonces, bueno, ahora nos vamos a enfocar en lo que pudiéramos llamar las artes afrovenezolanas, en específico, concentrándonos en el tema pictórico, la panafricana, este espacio, en el marco del mes de África, quiso dar una muestra de lo que es la cultura afrocaribeña, con esta muestra del artista plástico Carlos Rojas, que llamamos Visiones Afrocaribeñas. Entonces, bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Fuiste quien abrió en este espacio la Panafricana, el mes de África. Hiciste la inauguración de esta muestra, sí, el primer día de este mes de mayo. Y bueno, quisiéramos que nos hablaras un poco de cuál es tu propuesta, fibra quieres mover con tu propuesta pictórica. Sí, ante todo sumamente agradecido con la Panafricana de que me hayan invitado para realizar esta muestra en el mes de África con esta exposición Visiones Afrocaribeñas. Yo pues tengo mis raíces pues caribeñas, bien ancladas en el pleno corazón del Caribe. Vengo de un pueblo que se llama Mochima, que está en el norte de Venezuela y que es un pueblo en el pleno pues en pleno corazón del Caribe. Entonces lo que muestro desde lo profundo de mi corazón, lo que trato de presentar en la obra es esa, digamos, esa energía, esa forma, esa energía, esa diversidad que existe en el Caribe. Y lo trato de mostrar pues a través del color que tiene la exposición. He tenido la posibilidad de recibir muchos comentarios de personas que me han dicho, por ejemplo, Carlos, yo me siento identificado con tu obra, yo me siento que he visto en algún momento de mi vida esta escena en particular, en un mercado, en África.
no en el Caribe, porque son personas que no han viajado, que no han estado en el Caribe, sino son personas que están en África y yo no he estado en África. Esto muestra esa conexión que tenemos con África y con el que existe entre África y el Caribe. Y la obra que ven aquí es una muestra pues, de mi trabajo, de lo que hago, de lo que expreso, que es el color, la vida, la esencia de ese ritmo pues, que se vive y que se disfruta en el Caribe. La parte paradisíaca del Caribe, porque vamos a estar claros de que hay la otra cara del paraíso, de ese paraíso que llamamos Caribe. Tenías una muestra en donde también hacías como esta suerte de crítica de decir, el Caribe no solamente es un tema paradisíaco, idílico, sino que tiene también su lado... Exactamente, sí, he tenido la oportunidad de presentar una serie que se llama justamente así, ¿no? Caribe, la otra cara del paraíso, y que trata pues un poco del costo en vidas que le ha costado a América Latina y al Caribe, los cultivos de café, de cacao y toda esta parte. Y es una muestra que hice sobre auténticos sacos de café que fui recopilando durante un tiempo y que fue mostrado en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, donde justamente en el marco de una serie de conferencias que se dio con este tema, pues ellos quisieron presentar esta serie de obras. Entonces, en esta muestra, pues vemos un lado del Caribe, que es el lado hermoso, paradisíaco, bonito. Pero también no olvidemos que el Caribe pues, tiene toda esa carga de toda esa carga histórica que se ha vivido pues, dentro de lo que fue pues, todo ese proceso de esclavaje y todo eso que se vivió en todas las haciendas de cacao, de café, como por ejemplo su música y lo que tiene en la cabeza. Por ejemplo, en esta obra que he querido mostrar, he querido hacer como una reinterpretación de lo que puede ser un mercado caribeño, que aquí lo vemos muy bien representado con sus piñas, con sus pescados en la cabeza, con todo eso. Y en esta obra, por ejemplo, de una manera lúdica, yo represento todo eso a través de los barquitos de papel, que representan pues todos esos sueños, todo eso. Ella está ahí rodeada de barquitos de papel, porque imagínate, por ejemplo, una mujer que está en un mercado, y yo a veces las he visto distintas, las he visto con la mente en otro sitio. Está rodeada de esa fruta, de esos pescados, de todo eso, pero veo que su mente está en otro lado. Y vengo de un pueblo caribeño, porque trato de llevar esa esencia que está dentro de mí de una manera sincera al mundo. O sea, he tenido la posibilidad de llevar la obra un poco por varios sitios, ¿no? En algunos otros países y espacios de exposición, siempre con una propuesta sincera y real, y he tenido la suerte, aparte de eso, de pues, vivir un poco en varios sitios, y he tenido la oportunidad de tener contacto con varias pues, corrientes artísticas y todo eso. Entonces, sin embargo, yo he sido cabeza dura y he seguido con mi línea de trabajo de presentar pues mi Caribe profundo, mis visiones caribeñas, mis visiones afrocaribeñas, porque es lo que yo siento desde lo profundo de mi corazón. Creo que si yo pintara una expresión distinta se notaría, porque no sería yo. Creo que yo ni siquiera he visto, que yo no lo conozco, pero que le ha gustado la obra. Y han hecho pues, publicaciones de la obra, y han hecho comentarios acerca de la obra, y ella tiene su propia vida, ¿entiendes? Yo soy como un ente transmisor. No es tan sencillo mostrar un arte que es considerado, digamos, étnico. Entonces no tiene cabida en todos los espacios, no tiene cabida en todas las galerías que te dicen, por ejemplo, su obra no corresponde al espíritu de la galería, porque estamos en una onda más contemporánea, una onda más psicológica, una onda una onda aquella. Entonces, pues
no siempre pues encuentras ese espacio adecuado donde poner tu obra, pero existen los espacios como este, por ejemplo. Algunos de los artistas afro-venezolanos que podemos nombrar es, por supuesto, Nicolás Piquer. Nicolás Piquer, que nuestra amiga aquí, Cecilia Bellorín, ha tenido la suerte de conocer. Mi profesor. Sí, que nació en Caracas en 1930 y que murió en 2016. Él pues fue uno de los pioneros en representar la obra, como pueden ver, a una obra afro, una obra que fue inspirada básicamente en la región de Barlovento. La región de Barlovento es una zona en Venezuela donde se agrupa la mayor cantidad de gente afro, de gente negra. Entonces, él se inspiró mucho de la gente de esa región. Piquer estuvo viviendo un tiempo en Italia, en Florencia, en la ciudad de Florencia. Luego él regresó a Caracas y allí se quedó y pues hizo la mayor parte de su vida allá. En Florencia hizo, más que todo, estudió restauración de obras de arte y luego pues fue muy firme y además un pionero en presentar esta obra y este tipo de arte para el mundo. Era común mostrar en la pintura, en el caso venezolano, ¿quiénes eran los protagonistas? ¿Era común ver a personas de origen afro? No era común ver personas de origen afro. Podríamos decir que él fue uno. Él fue uno de los que presentó pues este tema y por eso tuvo mucha receptividad y se hizo pues digamos conocido. Por eso su obra él no tuvo una gran producción de obra. Su obra es pequeña pero de una calidad increíble. Como pueden ver, ahí pueden ver, por ejemplo, bueno, la figura afro que resalta, la familia, la religión, la educación, los niños, o sea, es un todo de lo que le inspiraba a él, esos pueblos afro de Venezuela, en los cuales fue y se metió y tuvo contacto con la gente. Se dice que él se quedaba ahora mirando solamente una tarde sentado en una plaza en un pueblo de Barlovento a ver cómo pasaban las chicas, porque él quería captar esa gracia tan diferente que tenían estas mujeres. Y de hecho lo logró. Luego tenemos a Onofre Frías. Onofre es un artista contemporáneo que nació en 1953 en Venezuela, y él viene de Tacarigua de Mamporal, que es precisamente esa zona a donde iba Piquer a ver y a recrearse con estas personas de color. Pues Onofre nació en esta zona. Él nació en Tacarigua de Mamporal, que está dentro de la zona de Barlovento, que es donde están pues esas haciendas de cacao, esas haciendas de café, y donde hay esa mayor población negra. La obra de Onofre es una obra que es menos figurativa, un poco más, digamos, yo no diría que abstracta, pero bueno, él tiene su estilo muy particular, con mucho color, con mucha vida, con mucha energía. De hecho, él habla de mucho movimiento, él habla de trópico puro. Se mueve. Sí, de trópico puro, su obra habla de trópico puro, de color caribe. Entonces, él nombra, esos son los términos que él usa para definir su obra. Onofre ha llevado su obra también muy lejos, ha estado en exposiciones internacionales y también ha aplicado su obra mucho a textiles, a ropa, y ha hecho inclusive en Caracas pues desfiles de moda, de modistas que se han inspirado en su obra para aplicarlo a las telas de la ropa pues que realiza. Como pueden ver, pues es mucho colorido, mucho esto.
Aunque él, fíjense que aunque existe esa conexión con el Caribe a través del color. Vamos a hablar de color, ¿no? Porque eso representa el Caribe. Cuando tú ves esa obra, tú sabes inmediatamente que viene del Caribe por la fuerza del color. ¿Por qué? Porque solamente un artista que viene de una región con mucho sol, que viene con el sol del Caribe, puede expresarlo, ese color de esa manera como lo expresa Onofre, como en general, yo creo que eso es una marca que tenemos los artistas que trabajamos este tipo de obra caribeña, ¿no? Ángel Mieres es contemporáneo, acaba de nacer ahorita en 1980, ya yo andaba por el mundo. Y Ángel, es de Caracas, él también realiza una obra bastante interesante. Ángel ha tenido la oportunidad pues de estudiar afuera, hoy en día hace vida muy activa en Venezuela. Su obra está muy reconocida, de hecho, él ganó un concurso de la aerolínea American Airlines y su obra estuvo en los menús de... ¿Podemos poner la obra? Su obra, bueno, por ejemplo, él representa mucho Venezuela, la bandera de Venezuela ahí se ve de una manera muy lúdica, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, su obra ha estado en los menús ganó ese concurso de American Airlines, y donde su obra estuvo presente, estaba en la portada de los menús de los menús del avión, pues entonces ha tenido una cobertura mundial. Y como gran cantidad de artistas pues que están en Venezuela están un poco bloqueados. ¿Por qué? Porque por toda la situación que no es ajena a nadie en este momento, los artistas nos afecta también. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a materiales que la mayoría son materiales importados. Entonces los artistas a veces tienen que repintar sobre las telas. ¿Por qué? Porque no tienen lienzo, no hay acrílicos, no hay disolventes, no hay una cantidad de cosas. Sin embargo, siguen allí firmes, haciendo activamente su obra, participando en exposiciones, mostrando su obra a través de la web. Es una lucha que hay hoy en día en Venezuela con estos artistas. Agua, de Venezuela, que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que gracias por venir. Esmeralda es una artista pues, muy querida, una amiga, que es muy polifacética, que además de artista plástico, esta es su obra. Aquí vemos una de sus obras, da mucho su mundo, que ella vive en pareja mixta y entonces se representa mucho ella. De hecho, yo también la represento porque esta que está aquí con la cayena es ella, ¿no? Porque me ha inspirado también a mí ella a una obra. Y pues su obra tal vez habla mucho de ella misma y de su vida y tal vez de lo que ella vive en su cotidianidad al ser mujer afro, caribeña, en pareja mixta con otra persona. No sé cómo es tu experiencia como mujer afrocaribeña y cómo ves tú. No, que hable en este caso de su propuesta, Victoria. En el 2017, por cambios varios, este pequeño niño me ha inspirado mucho a sacar esa parte artística que llevo dentro y he decidido entrar en el mundo audiovisual, pero siempre me ha jalado la comunidad artística, los artistas plásticos. Y un día me propusieron participar en una exposición con fotografía, que siempre la he hecho, me encanta hacer fotografía de paisajes, y decidí pues probar. Entonces posteriormente ya estoy tocando, ¿no? el punto del acrílico, y Carlos me invitó a participar en una exposición que próximamente se va a hacer en junio, ¿cierto? Y me dijo que tocaría en el tema afro. Para mí el tema afro en Venezuela fue bastante doloroso, y hace justo en el 2017 como que comencé a aceptarme esas raíces, empecé a dejarme mi cabello natural, y por una razón u otra es como que mi mundo
ha cambiado. Es como que si todas las puertas han comenzado a abrirse. Solo con aceptar lo que son mis raíces, que en mi casa, en mi hogar, en Venezuela, nunca me han presentado nada que ver con nada de África. Porque en Venezuela, como hay tantas mezclas, ellos están como que muy arriesgados en lo que es Venezuela y sus costumbres. También es cierto que mi familia materna está como que más, son más indígenas. Y por alguna razón, no sé de dónde salí yo más o menos con el cabello afro, pero no hay costumbres, no hay costumbre nada africana. Cuando llego acá, que decido pensar que bueno, que estoy agotada, la maternidad, no tengo tiempo para la peluquería, no tengo dinero, o sea, fue un cúmulo de cosas que dije, mira, ya está, es lo que hay, tengo que salir así, ya me peinaré cuando pueda. Y entre una cosa y otra llegó justamente lo que es mi pareja actual, que me motivó a decirme, pero si tu cabello es hermoso. Y yo, ay, vale, está bien. Y fue como que ahí empezó todo mi mundo, tanto como en el mundo audiovisual, como en el mundo de artes plásticas, que es como lo más recién que estoy tocando. Pero sí he notado que en la comunidad de artistas como que me ha acogido y me ha dado como que esa vida que en algún momento viviendo en Venezuela sentí que la perdí. Entonces aquí estoy representando a la mujer afro-venezolana con mucho orgullo. Tenemos aquí una invitada muy especial que es Cecilia Bellorín, y si alguien tiene experiencia en la afro-venezolanidad es la amiga Cecilia Bellorín, porque ella tiene 30 años o más. No, pero bueno, parece mentira. Bueno, termina tú. Sí, bueno, 30 años presentando ahora en Barcelona. No, pero bueno, en octubre. En octubre vienes con 30 años en Barcelona, y además de presentar un espectáculo que se llama Cosas de Negros. Cosas de Negros. Por Black is Beautiful. Sí. Que bueno, ya te envié el material, a lo mejor lo hago acá. Sí. Pero, mira, como digo yo, vine armada. Okay. Te estoy escuchando y casi que lloro con el temita. Este libro es del año 83, La cultura afro-venezolana. ¿Lo tienes? Sí, en Venezuela. Me lo vas a de prestar. Daniel Piquet. Fue el libro del que eché mano cuando empecé a escribir el guión de Cosas de Negros. Y voy a leer el trocito que inevitablemente me obligó a incluir este poema. El alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tenía dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito en el cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rastro de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con sus ángeles catires, con sus ángeles trigueños, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus angelitos blancos, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Si sabes pintar tu tierra, así has de pintar tu cielo, con su sol que tuesta blancos, con su sol que suda negros, porque para eso lo tienes, azulito y de los buenos.
Si al cielo voy algún día, tengo que hallarte en el cielo. Angelitico del diablo, serafín cucurucero. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros. Y entonces, ¿a dónde van angelitos de mi pueblo? Samuritos de Guaribe, torditos de Barlovento. Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo. Y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. La quiero pintar una guitarra que me hace soñar, Macapé con la saca en el pueblo, mi lazo poniendo me hecho ganar. A mi afrodescendiente la quiero más que a la condición que llevo en el pie. Afrodescendiente la quiero más que a la latina cuando tengo sed. Afrodescendiente la quiero más que a mi charra que me hace soñar. Macapé con la saca en el pueblo, mi lazo poniendo me hecho ganar. Cuando mi afrodescendiente baila un palo para la fuerza patea por dentro de mí. Y a compás de la equipa sin fin. Esta gracia me da en las caderas, mi afrodescendiente que me hace perder la razón. Currucha con tal gracia me da en las caderas.